de ahora en adelante empiezan, que son las olas que yo les pongo ahí. La palabra oleada es una invención mía porque han venido con mucha fuerza. Le pongo oleada, mucho junto, y de pronto insisten en un aspecto de esta relación. La primera fue la de aprender a pensar. Para relacionarse bien hay que usar la cabeza, hay que pensar. Como decía don Antonio Machado, el poeta andaluz, decía, de cada 10 cabezas de españoles, una piensa y 9 embisten. Bueno, es una actitud un poquito pesimista de don Antonio, pero aunque no sea esa la relación, porque no hizo él una tesis doctoral, sino que se le ocurrió escribir eso en sus proverbios y cantares, dentro de esa obra suya está la frase. Aunque no sea exactamente 9 y 1, pero puede ser que sea 1 o 2 que embisten y 8 que piensan, pero ese 1 o 2 que embisten son los que revolucionan todo, los que te hacen difícil vivir en un colegio, los que te hacen difícil en una familia, porque hacen mucho ruido. La gente se cree que todo está lleno de delincuentes en la calle. Los delincuentes son pocos, los delincuentes son pocos. Yo, un barrio que conozco muy bien en Tenerife, el barrio donde han metido drogadictos, presidiarios, todo lo que han podido, un barrio precioso que han hecho nuevo, el gobierno de Canarias, con unos cristales abiertos al mar, parece un barrio turístico y sin embargo la policía no se atreve desde que oscurece ya no se atreve a patrullar por allí, porque una delincuencia. Es un barrio todo de drogadictos, todo de venta de drogas. Los que venden droga en ese barrio de 25.000 personas son 12 o 15, que es una barbaridad para un barrio pequeño, es una barbaridad, pero 12 o 15 significa que 24.985 no están vendiendo droga, sino los otros 12 o 15. Y drogadictos a lo mejor hay 600, que es una barbaridad, drogadictos ya metidos de verdad en un barrio pequeño, pero quiere decir que 24.400 no están metidos, ¿ves? Es decir, que es que muchas veces exageramos el mal, y son pocos, pero lo que pasa es que crean mucho problema y mucha dificultad a todos los demás. Claro, si están buscando dinero, esos 600 para drogarse, pues los otros tienen que cerrar bien la casa, que no les roben, que no les asalten en la calle, todo eso. Entonces, tenemos lo primero, aprender a pensar, que la gente sepa usar la cabeza para pensar y no para investir. Y para eso se han desarrollado muchos programas y los más importantes, los más conocidos, se los cito ahí. Luego, en la bibliografía tienen la referencia de los libros publicados en castellano. La filosofía en el aula de Matthew Lipman, este es un programa magnífico. Todavía tiene muchos adictos. El año pasado tuvo un resurgir, han publicado un par de libros más, y este trata de pensar y de la moral, mete también el aspecto moral bastante. Lo que le faltaría más es el desarrollo de la parte emocional. Es un programa para primaria, para que los niños piensen filosofía, no filosofía que ha dicho Aristóteles, que ha dicho Leibniz, que ha dicho Descartes, eso sería matar a los pobres niños pequeños, ¿no? Sino que se planteen los grandes problemas de la humanidad. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hay hombres y mujeres? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nos morimos? Me decía un profesor que lleva 7 u 8 años dando este curso, que la pregunta más difícil se la hizo un niño de 9 años, que le dijo, profe, ¿el ser humano no tiene memoria? Dice, sí, hombre, claro que tenemos memoria, por eso aprendemos inglés, aprendemos matemáticas, claro que tenemos memoria. Dice, entonces, ¿por qué hay guerras? Dice el chico, fíjate cómo pensaba. Entonces, ¿por qué hay guerras? No ven, claro, el chico también pensaría a lo mejor que desde el tiempo de las guerras púnicas había televisión, pero bueno, el chico, su proyección, su pregunta estaba muy bien hecha. No ven las casas quemadas, las mujeres llorando, los hombres muertos, los niños huérfanos por la calle. ¿No ven ese desastre? ¿Por qué lo hacen otra vez? La pregunta era fantástica, el chiquillo pensaba, ¿no? Entonces no hay que darle la respuesta, sino que él, ayudarle a que él se busque la respuesta. Como él también muchas veces hace una cosa que no por orgullo le pega a otro, le hace daño, a ver, como el resentimiento, en fin. Filosofía en el aula de Matthew Lipman, un curso muy bueno, muy práctico, que sigue con mucha fuerza.
el programa de enriquecimiento instrumental, resumen PEI, programa enriquecimiento instrumental de Feuerstein, es un profesor judío de Tel Aviv, de la universidad, uno de los grandes expertos en inteligencia. Tiene un programa muy bonito que en España lo han introducido y lo patrocinan mucho los hermanos de La Salle. Los hermanos de La Salle son los que dan todos los años un curso para profesores en Madrid, todos los veranos, y otro en Valencia, en un pueblo de Valencia, en Paterna. Hacen 2 cursos todos los veranos para los profesores que quieren ir, y se ha extendido mucho. Es un curso muy bueno para practicar, para desarrollar otras inteligencias, otros aspectos de la inteligencia, dice él, con la terminología clásica, que no desarrollamos en la educación normal, donde nos fijamos más en lo lingüístico y lo matemático. Él se fija también mucho en lo espacial, por ejemplo, la orientación, que sepa el niño bien claro qué es lo que está cerca, lejos, delante, detrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Todo eso, que a veces se lo enseñamos a los pequeñines y después lo dejamos pasar ya, pues es muy importante. También lo musical, es decir, otros aspectos de la inteligencia que no son solamente esos 2 nuestros de la educación. Yo creo, con todo el debido respeto a Feuerstein y a los hermanos de La Salle, que esta visión de Feuerstein está mejor entendida y explicada científicamente por la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que le pongo en el último renglón de eso, y que vamos a ver enseguida. Ustedes las conocerán, pero podemos repasar. De modo que Feuerstein, otro programa muy bueno, el de la Universidad de Harvard, por supuesto. No sé si habrán leído en los diarios, ha salido hace poco, en menos de un mes, ha salido publicado, que han hecho una evaluación a nivel mundial de las mejores universidades del mundo. Y en todos, tanto en Oriente, en el Japón, como en China, en Asia, en Europa y en Estados Unidos, la número 1 ha salido Harvard siempre. Después la número 2 ya variaba. Algunos ponían Oxford y Cambridge de Inglaterra, otros ponían Yale, la otra gran universidad norteamericana, después ya universidades alemanas. Las 2 primeras de España que salían eran la Complutense y la de Barcelona, que salían la 200 y la 203, que no está mal, cantidad de miles de universidades que hay en el mundo, no está mal, pero bueno, esta por supuesto con el prestigio suyo, ese programa es muy bueno también, y ahí, por ejemplo, tratan la inteligencia relacional, la capacidad de relacionarse, que vamos a ver también después en Gardner. De Bono no ha hecho un programa, sí tiene también un programa pero sobre todo es la inteligencia creativa, es lo que le interesa a él. Lo que nosotros vamos a llamar pensamiento alternativo o creativo, inventar cosas nuevas. Eso es lo que a él le interesa. Y se ha metido mucho, el profesor de Bono, de origen italiano, pero él es norteamericano, se ha metido mucho en la empresa. Él está dando cursos en la empresa continuamente. Yo me lo encontré en Londres hace unos 4 años y le dije, profesor, ya va usted poco por la universidad, ¿no? Porque es profesor de una universidad norteamericana. Me dice, sí, yo tengo ya una especie de excedencia perpetua. Dice, pero es por una razón muy clara, es que la empresa paga mejor, ¿sabes? Porque este no es un mafioso, pero tonto tampoco es. Y el hombre se dedica a dar cursos a empresarios que les cobra carísimo por un cursillo y así va de un lado a otro. Estuvo en julio, no este julio pasado, sino hace año y algo, en Madrid, todo el mes de julio del 2005, dando un curso entero a empresarios de estas grandes empresas del gas, de qué sé yo, de electricidad, bueno, de coches. Ese ha tenido un influjo grande en el desarrollo del pensamiento, como les digo, pensamiento creativo. Él tiene un libro que se llama Aprender a pensar, donde tiene todos estos cuentos, tiene otro, Lógica fluida, que es también muy... Les cito a ustedes otro, la bibliografía que se llama 6 sombreros para pensar, que nos convendría a nosotros leer ese libro para nuestras reuniones de claustro, porque ahorra una cantidad de tiempo y va a conseguir soluciones buenas extraordinariamente. Él da cursos, parte de los cursos que da, uno de ellos es los 6 sombreros para pensar. Ponerse de acuerdo
para todo al mismo tiempo y no enzarzarse en una pelea, sino ir hablando de lo mismo. Bueno, pues este tiene historietas que ustedes habrán conocido, que se han publicado en revistas de educación y de psicología, para hacer pensar a los empresarios. Les dice, por ejemplo, un señor fulano que es un alto ejecutivo de una gran empresa, va a su trabajo todos los días en coche, porque tiene aparcamiento en la empresa, y después, cuando termina la jornada del día, vuelve a su casa, deja el coche en el sótano, que también hay aparcamiento, y se sube a su casa. Él vive en el piso 16, pero todos los días se baja en el piso 12 del ascensor y hace 4 pisos andando. Bueno, una manía que tiene él, 4 pisos por lo menos. Y luego, cuando llueve, esto es lo raro, que cuando llueve se sube hasta el piso 16. ¿Por qué tiene esta conducta así un poco extraña? Le deja 3 minutos para pensar y entonces siempre sale algún ejecutivo joven, inteligente, que dice, bueno, pues es claro que este señor, un alto ejecutivo, no tiene tiempo para hacer ejercicio y por lo menos todos los días, 16 pisos no, porque sería mucho subir andando, pero 4 pisos, pues 12 minutos, un cuarto de hora, andando por la escalera, hace un poco de ejercicio. Bueno, eso está bien, pero ¿y cuando llueve por qué no lo hace? Bueno, porque a lo mejor hace frío, se ha mojado los pies, alguna cosa, no tiene ganas y pasa del ejercicio. Bueno, puede ser una solución. ¿Se te ocurre otra? No. ¿A nadie se le ocurre otra? No. Entonces él dice, pues a mí se me ocurre otra. Que es que el señor, aunque te ha engañado diciendo que es un alto ejecutivo, es un ejecutivo de mucha importancia en su empresa, pero es muy bajito. Entonces, en la ristra de botones del ascensor no alcanza nada más que hasta el 12. Por mucho que se empine, alcanza hasta el 12. Y se tiene que bajar en el 12 y subir 4 pisos andando. Pero cuando llueve tiene paraguas y con el paraguas le da el 16 y se sube hasta su casa. Bueno, ¿ves? Cosas de este estilo. Ha inventado muchas historietas de los camellos. En la teoría de las inteligencias múltiples les he dado otra fotocopia para que les sirva de resumen. Supongo que muchos de ustedes lo han leído, a Gardner. Este es profesor de psicología educativa en Harvard y es profesor de psicobiología en Boston, las 2 grandes universidades que hay en la misma ciudad, es profesor. Este es considerado, es muy difícil decir esto, pero seguramente el número 1 en psicología de la inteligencia. Él se ha especializado en el estudio de la inteligencia, del cerebro humano, de cómo funciona la inteligencia humana. La definición a la que ha llegado es esa que les pongo ahí, que como ustedes ven es una inteligencia muy clarita, muy sencilla. Es un potencial genético, o sea, de nacimiento, que luego se desarrollará con educación. No basta darle mucha educación a una persona si no tiene la base. Hay madres que porque les gustó a ellas la música mandan a la niña al conservatorio. Y la niña, para poder llegar a tocar como esta niña que hemos oído, tiene que tener una inteligencia musical muy grande genéticamente. Y después mandarla al conservatorio y que aprenda a tocar. Pero si la niña lo que tiene es una inteligencia pictórica y la madre se empeña en mandarla al conservatorio, pues la niña es un desastre y a pobre le fastidia la vida, ¿no? Tiene que ser genético y luego educativo. Hay mucha gente que tiene genéticamente capacidad para muchas cosas y se pierde. A lo mejor hemos tenido Mozart y Beethoven por ahí que se han terminado de camioneros o de pescadores en un barco o de betuneros, porque no le han dado ninguna oportunidad para desarrollar eso, o pintores como Velázquez, porque han terminado de cualquier cosa, vendiendo en una tienda. De modo que genético y educación, las 2 cosas. ¿Y para qué? Para solucionar problemas, esa es la inteligencia donde se demuestra, no en crear problemas, como algunos hacen, sino en solucionar problemas y crear productos nuevos. Producto es una palabra traducida literalmente del inglés, pero significa cualquier cosa, producto, cualquier producción. Es decir, se entiende producto, pues un reloj, un coche, un barco, por supuesto, pero también una novela, una poesía, una música, incluso cosas efímeras, como puede ser un paso de baile maravilloso que hace una persona y la gente paga por ver a esa persona bailar. ¿Ves? Y es un momento que dura como se pone de la punta de los pies o mueve los brazos,
o un futbolista o un deportista bueno que paga a la gente, y bien que le pagan ahora, ¿no?, por meter un gol, por tener, y es una cosa efímera. Luego lo repiten 40 veces, pero el gol es unos segundos, que burla unos cuantos y mete el gol. De modo que la inteligencia está claro, genético y educativo, las dos cosas juntas. Lo educativo desarrolla eso genético para solucionar problemas y crear productos nuevos. Y eso tiene 8 campos distintos, que son independientes. Esta es la originalidad de Gardner, porque la definición es una definición descriptiva, sencilla. Pero lo original suyo es que dice que son independientes. No hay un factor G, que nos enseñaron a muchos, no sé si ustedes ya más jóvenes a lo mejor ya no se lo han enseñado, pero nos enseñaron en psicología que hay un factor G general y luego hay distintos aspectos en que ese factor se manifiesta mejor, en unos de una manera, en otros de otra. Él dice que no hay factor G, que uno puede tener una inteligencia muy grande en una cosa y no tener nada en otra, ser un gran matemático y ser un desastre para la música. Y eso yo creo que es verdad, ¿no? Pero dice, no, es que a lo mejor no se lo ha desarrollado, no, es que no tenía muy poca cosa. En embrión todos tenemos las 8, todos tenemos en embrión, porque es humano, pero ya genéticamente tenemos más desarrolladas, más abiertas unas que otras. Él dice, por si ustedes no lo han leído y quieren pensar, siempre uno piensa cuál tendré yo, ¿no?, cuando lee uno esta inteligencia, que solemos tener 3 o 4 más desarrolladas y 4 o 5 menos desarrolladas. Y que la educación del futuro, según él, debía ser no solamente lengua y matemática, sino agrupar a los chicos y chicas que tienen la misma clase de inteligencia y entonces desarrollarles esas que son las suyas propias, donde van a dar un rendimiento mucho mayor socialmente, educativamente. ¿Ve? Bueno, pues esa es que quede claro que esa es la originalidad suya, que son independientes, se puede tener una y no tener otra. Las ha localizado en distintas zonas del cerebro, cada una de ellas. Son la lingüística, que está localizada aquí en el temporal izquierdo, encima del oído izquierdo, de modo que un golpe ahí con un accidente o una hemiplegia en el hemisferio izquierdo puede dejar a la persona sin habla, como ustedes han visto, algunos por hemiplegia, tienen la capacidad porque pronuncian, pero no dicen las palabras, no les queda la coordinación de la lengua. Capacidad de entender y utilizar el propio idioma es propia de escritores, de profesores, deberíamos tenerla todos nosotros, que a veces hemos tenido que padecer profesores, sobre todo en la universidad, que saben mucho y no saben explicarlo, y es un tormento ir a su clase, es mejor leer sus libros o lo que sea porque no se explican, y los políticos también, que se expliquen lo que quieren, por lo menos. Luego, si es verdad o es mentira, entramos en el tema de la moral después, pero que se expliquen, porque si no la gente no les vota, no entiende lo que quieren. Ustedes saben que hay niños y niñas con 3 o 4 años que hablan muy bien, tienen esto, que hablan muy bien. La lengua materna o las lenguas maternas, si son bilingües, materno. Luego ya una aprendida después, ya hay que utilizar también la inteligencia abstracta, la número 2, para estudiar ya gramática y eso. Pero la lengua materna hay gente que la usa muy bien. Ustedes ven niños pequeños, niñas pequeñas que te hablan el indicativo, el subjuntivo. No es que yo voy tal cosa, pero cuando yo suba, te lo ponen subjuntivo, y yo quisiera, en irreal, pero mi padre no me lo compra, te lo hablan muy bien. Con un vocabulario reducido, la gente pequeña, porque no han leído todavía, pero te hablan bien. Y hay gente de 20 y 30 años que te hablan muy mal. Eso entre los delincuentes es muy frecuente, por la impulsividad que tienen, el poco desarrollo cerebral. Yo algunos es que no lo entiendo nada. Me acuerdo con uno que me reía y él se enfadaba, pero yo le decía, éramos amigos, ¿no? Me decía, dice, no, es que lo que me pasó fue que voy y le digo, y va él y me dice, y yo le digo, mira, cuéntamelo otra vez porque hasta ahora no me entera nada más que yo le digo y él me dice, y yo le digo y él me dice, pero qué es lo que dice él y lo que dices tú, no me he enterado. Háblame en castellano porque esto, y entonces se enfada mucho y empieza a decir palabrotas, tacos, bueno, pero con eso tampoco me está explicando lo que pasa, a ver, y es que les cuesta trabajo expresarse.
no digamos ya escribir algo, lo que sea. De modo que inteligencia lingüística es saber hablar el propio idioma. Hay gente que la tiene, hay gente que no la tiene. Hoy día se va mucho por la palabrota, simplificar el idioma. Y, bueno, lógico-matemática es la capacidad de entender las relaciones abstractas. Las relaciones abstractas. Hay gente que la tiene capacidad para la matemática desde pequeñito, y hay gente que no la tiene, que les cuesta mucho. Eso se desarrolla a los 4 años o por ahí, ¿no? Antes es difícil hacerle operaciones matemáticas a los niños, a veces antes también las tienen, pero les cuesta. Ellos piensan en concreto. Me decía un señor que yo conozco, dice, yo te oí en una conferencia que los niños muy pequeños no tienen inteligencia matemática. Digo, claro, tienen una inteligencia concreta que no es todavía la abstracta. Dice, pues verás tú mi nieto. Y le dice a su nieto, mira, tú tienes 4 chocolatinas y Miguel, tu hermano, se come 2. ¿Cuántas te quedan? Y dice el chiquillo así con pena, 2. Claro, tengo 4 y se come 2, me quedan 2. Y digo, qué tío más listo eres, con razón te quiere tu abuelo, hombre. Ahora dime a mí una cosa parecida, que te voy a preguntar. ¿Cuánto es 5 menos 3? Es que el abuelo había hecho trampa, el abuelo había hecho 4 chocolatinas, que eso es concreto. Yo le digo, ¿cuánto es 5 menos 3? Que eso es abstracto. Y me dice, chiquillo, ¿5 qué? Porque 5 para él no es nada. 5 ¿qué? Mesas, sillas, bolígrafos, naranjas, ¿qué? Vamos a hablar en concreto. Bueno, pues eso lo tienen que tener los matemáticos, los científicos y los filósofos. Estaba siempre la filosofía relacionada con la matemática. Como ustedes ven, y le pongo ahí la nota, estas 2 son las que estamos nosotros desarrollando principalmente en el sistema educativo. Y muchos profesores todavía te lo dicen. Hay un chico que es muy bueno para el deporte o para la música y te dice, no, sí, para el deporte es fantástico, para la música es genial, le da una guitarra y te toca lo que tú quieras y estás sin haber aprendido. Ahora, para los estudios, fatal. ¿Por qué? Porque estudios son lengua y matemática. Hombre, ¿y por qué la guitarra no puede ser también tema de estudio? No. ¿Y el deporte? No. Eso ya es otra cosa. Aquí los estudios son lengua y matemática. Parece ser, según insinúa el mismo Gardner, que eso puede ser cuando se hizo la educación obligatoria y gratuita. Entonces se quiso que todo el mundo supiera leer y escribir y las cuentas fundamentales. Eso fue lo primero, porque claro, antes los ricos, los nobles, tenían una educación muy buena. Les enseñaban griego, latín, matemática, por supuesto, poesía, a tocar un instrumento, a montar a caballo, las danzas que tenían que bailar en el castillo del señor, todo eso, claro, pagando preceptores que tenían los ricos, y los pobres no sabían nada. Y los carpinteros tomaban las medidas de la mesa con una cuerda, y esto es así, no sabía cuántos centímetros había, pero esto es así, pues lo otro tiene que tener lo mismo, y así, analfabeto. Y cuando llegó el siglo XIX dijeron, es una injusticia, y todo el mundo tiene que acceder a la educación de forma obligatoria y gratuita, pues se fijaron principalmente, claro, en saber leer y escribir, en que no sean analfabetos, y en las cuentas para saberlas hacer. Y a partir de ahí se ha desarrollado nuestro sistema de enseñanza. Puede ser que sea esa la causa, ¿no? Porque ¿por qué nos hemos fijado tanto en esas 2 cosas, ¿no? Con gran disgusto de Gardner, que Gardner dice que todas son iguales, y con gran sorpresa también de los psicólogos, como ustedes saben, que muchas veces han visto que tener un cociente intelectual alto, pues te facilita los estudios, porque los estudios están en lengua y matemática, y lo que mide el cociente intelectual, el famoso CI, es lengua y matemática sobre todo, que va a tener éxito después en bachillerato y después en la universidad, pero no te dice que vaya a tener éxito en la vida. Gente con cociente intelectual alto después no hacen nada a veces, no encajan bien, lo que sea, y gente con un cociente intelectual modesto, no digo deficientes mentales, cociente modesto, pues a lo mejor luego triunfan en la vida, como empresarios, como deportistas, como lo que sea, como escritores, y triunfan perfectamente. Bueno, ¿por qué? Porque estamos midiendo 2 inteligencias y hay 8. Y para la vida, para los estudios bastan con 2, pero para la vida hacen falta algunas otras, según sea la profesión de cada uno.
espacial, es la capacidad de percibir la colocación de los cuerpos en el espacio, orientarse dentro del espacio. Hay gente que se orienta muy bien, en una ciudad nueva, llega, un viaje, y ya enseguida sabe dónde queda una cosa, dónde queda otra, no tiene que tomar ningún taxi, se va en los autobuses, enseguida eso, lo habrán visto ustedes en los viajes al extranjero, con compañeros que son una maravilla para eso, ¿no? En cambio hay otros que se pierden en su casa casi, o en su ciudad. Yo conocí el año pasado, el caso más curioso que he visto fue en mayo de este año, pero que era el curso pasado. En Linares, Jaén, di un curso en un instituto a profesores y me enseñaron un chico que era un caso, ya es patológico eso. El chico ya estaba terminando primero de eso, estábamos en mayo, había empezado en octubre y no sabía dónde quedaba el patio de recreo. No sabía dónde quedaban los baños, los servicios. Tenía que acompañarle un compañero porque si no se iba para la cocina, se iba para acá, para allá. Se perdía. Es un caso patológico. Salían al recreo y tenía, venga con todo, vente con todo, que si no se va para otro lado. Y llevaba 8 o 9 meses allí. Es una cosa impresionante. Bueno, ya es un caso patológico de falta de orientación total. Pero hay gente que se despista, que se pierde con facilidad, tal, porque no tienen esa, pueden tener otras inteligencias y ser gente valiosísima y no pasa nada con que se pierdan. La necesitan los pilotos, como les digo, de avión y de barco, los taxistas, sobre todo cuando no tenían GPS, ahora con el GPS se orientan mejor, y los artistas plásticos, pintores, escultores, arquitectos. Me impresionó mucho, lo conté, me parece, en el encuentro que tuvimos con los orientadores, cuando hace 2 o 3 Navidades intentaron, ahora va a ser 3 me parece con esta, intentaron en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que tienen un superordenador del estilo de la NASA, tienen uno así grande y ese está muy solicitado, pero los días, el 24, 25, 26 de diciembre no había, porque todo el mundo está de vacación de familia, y dijeron vamos a aprovechar esos 3 días para reproducir la rueca de las hilanderas de Velázquez. ¿Se acuerdan del cuadro de Velázquez? Con la rueca aquí hacia la izquierda abajo, que está dando vuelta, una señora le da con el pedal y va dando vuelta para ir haciendo el hilo. Y se ve como en toda hélice que gira, y sobre todo esa que gira despacio, no es como una hélice de avión, sino que gira despacio, se ve la hélice y se ve por detrás de la hélice un poquito deformado por la luz lo que está detrás, los tapices y unos asientos, lo que sea, se ve detrás. Intentaron hacerlo, eso, a ver, dándole todos los datos al ordenador para que lo hiciera, y no lo consiguieron en 3 días, no lo consiguieron, se dieron por vencidos. Y Velázquez lo hizo a ojo. ¿Qué ojos tendría el hombre ese para ver la luz, las vibraciones de la luz, la diferencia de iluminación de una cara cuando está aquí cerca, cuando está lejos? Esta rueca ahí delante blanca y lo otro detrás más oscuro. Bueno, ya después hizo el alarde de las meninas, como ustedes saben, ¿no? Con los espejos y el otro detrás y la escalera. Era una cosa maravillosa. Ese es un hombre que tenía la inteligencia espacial, el orientarse, el saberse situar, el ver con la luz propia cada cosa. La cinética él la llama corporal. En sus libros siempre la llama cinética y en sus charlas siempre yo he oído 2 o 3 veces y siempre corporal. Es la capacidad de percibir y reproducir el movimiento, saber usar el cuerpo, saber usar el cuerpo. Hay gente que es muy hábil con las manos, son los manitas que decimos, que te arreglan cualquier cosa. Hay gente que te rompe cualquier cosa que toma con las manos. Hay gente que te da gusto verlos correr, bailar. Hay gente que lo ves bailar y te da pena, te da tristeza, porque dice, se va a caer. Eso, no tienen habilidad corporal. Bueno, pues es eso. Estos son los deportistas, los bailarines y los artesanos que han sido tan importantes para la cultura humana, hacer las cosas con las manos hasta ahora. Un ingeniero que tiene la 2 muy desarrollada te planifica un ordenador o una nave espacial o lo que sea, pero luego los que lo tienen que hacer son los artesanos al final, con medio de instrumentos magníficos que a su vez también han hecho otros artesanos, pero lo tienen que hacer, el ordenador, el teléfono móvil, el otro, lo que sea. Muy bien. La musical, todos sabemos lo que es, percibir y reproducir la música, hay gente que la tiene,
y hay gente que tiene un oído enfrente del otro, como se dice vulgarmente, y no, le da lo mismo. Todos tenemos un poquito. Hasta Napoleón decía que la música era el ruido menos desagradable. Bueno, ya entendía por lo menos que es mejor la música que un cañonazo, ¿no? Pero no era mucho decir el ruido menos desagradable para eso. Yo creo que perdió el tiempo Beethoven dedicándole el concierto Emperador a nuestro amigo Napoleón. La natural o ecológica es la capacidad de sintonizar con la naturaleza y saber catalogarla. Hay gente que tiene esa sintonía con la naturaleza. El catalogarla no quiere decir los grandes científicos que ha habido, Buffon y Darwin y todo eso, sino distinguir una cosa de otra. Los catalanes que son tan aficionados a las setas, a los rovellons famosos, las setas, pues tiene que haber alguien que entienda cuando salen, porque si no, todos los años tienen algún accidente. Uno que se da entendido y no ha entendido y coge una seta venenosa y se la come. Y a urgencias rápidamente para que no se muera la persona. Bueno, de modo que hay alguien que entienda. Dice, ahora vamos, decía Gardner, ahora vamos al supermercado y decimos, póngame usted acelga, póngame usted lechuga, póngame usted tomate. Pero cuando tenían que salir, y todavía en algunas tribus que tienen que salir a buscar la hierba, tiene que haber siempre uno o una que entienda bien, para que no se envenene toda la tribu, que entienda de peces, este pescado, este pez se puede pescar con anzuelo, este solo con red, este venenoso, este cuidado que tiene unas púas que te mata. Pero, tienen que conocer lo que van a hacer, lo que van a cazar, todo eso. Muy bien, pues esa es la natural o ecológica. Me contó, por cierto, aquí en Bilbao, la directora de un instituto de Bilbao, que tiene una niña que tiene esta inteligencia muy desarrollada. Y dice que tiene un perro que es muy amigo de la niña del perro, y muy bien, y feliz. Pero resulta que le dijo la niña un día, mamá, una amiga fulanita tiene una gata y ha tenido gatito y me va a regalar un gatito. Y le dijo la madre, esta que es directora del instituto, ni se te ocurra ahora traer un gatito pequeño a casa, con el perro verás. Los perros son muy celosos. Cuando te vea que está acariciando al gatito, le pega un zarpazo al gato y lo despanzurra en un minuto. De modo que de ninguna manera no se te ocurra traerlo. Si no, tú verás, déjame que lo traiga y ya verás cómo lo voy yo a educar a los dos. Y le dice, bueno, tráelo si quieres, pero luego no llores cuando esté el gatito muerto, ¿eh? No llores. Y bueno, y se vino una niña y se me hubiera gustado grabarla, porque se ponía el gatito aquí sobre el hombro y empezaba a acariciarlo, y el perro celoso mirando para ver cuándo bajaba el gatito para meterle mano. Y le decía, lo tienes que querer porque yo lo quiero, es amigo mío y tú también tienes que ser amigo mío. Y le hablaba, yo creo que sería el tono de voz, porque claro, los perros no entienden. Y al gato le decía, no tengas miedo, que este amigo mío no te va a hacer nada. No era lo que decía, sino el tono sedante, yo creo como que lo hipnotizaba a los animales. Resultado, que a los 15 o 20 días el gato estaba durmiendo con la cabeza sobre la panza del perro, jugaban con la misma pelotita, tenían su sitio de comer y no se quitaban nada ni se peleaban por nada. Se han hecho amigos el gato y el perro, por la chiquilla. Esa es una niña que tiene inteligencia ecológica. Hay a otra niña le pasa eso y a los 10 minutos está el gato fuera de combate, porque no ha sabido cómo ayudarlo. Les digo rápidamente las localizaciones cerebrales, por si les interesa dónde está esto. La lingüística ya les he dicho sobre el oído izquierdo, en el hemisferio izquierdo. La lógico-matemática en la parte de arriba del hemisferio izquierdo. Las dos en el hemisferio izquierdo, que dicen que estadísticamente, pero yo en ese campo no me quiero meter porque es resbaladizo del feminismo, que la mujer estadísticamente lo tiene más desarrollado que el hombre, el hemisferio izquierdo, y el hombre más el derecho. Por eso, curiosamente, ahora en las universidades que ha entrado la mujer ya plenamente, están sacando todas las mejores notas las chicas. Todos los profesores están un poco, algunos desconcertados. En todas las facultades, todo lo que es lengua y matemática, las chicas sacan mejores notas, tienen más eso. Pero bueno, en cambio, lo artístico, que parece que es más de sensibilidad, que parecería más femenino, sin embargo es del hemisferio derecho, tanto lo espacial como lo musical. Y de hecho
han sido, por lo menos hasta ahora, los hombres los que más han triunfado en la pintura, la escultura, la música. Puede ser que luego cuando entre la mujer fuerte también, ahí veremos a ver, pero yo lo digo eso como un dato científico interesante, ¿no? De modo que estamos desarrollando el hemisferio izquierdo con nuestra educación y el derecho lo tenemos un poquito abandonado. La música, el arte, todo eso. Bueno, la espacial ya les digo en el derecho y la musical. La cinética está cruzada, están los dos. El hemisferio derecho rige la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio izquierdo la parte derecha, menos en algunos zurdos, pero bueno, son excepciones pequeñas que no hay que complicarse ahora. Como que si una persona tiene una hemiplegia que le afecta el hemisferio izquierdo, no es esta mano la que le falla y este pie el que arrastra, sino que es esta mano la que le falla y este pie el que arrastra, porque lo ha tenido aquí y es cruzado, ¿ves? Y si lo tiene aquí es para allá, es cruzado el control del cuerpo. La natural o ecológica, esta es la parte posterior del cerebro, cerca de la amígdala, la parte posterior, precisamente cerca del cerebro animal que tenemos nosotros ahí, más común con los animales. Y ahora vienen las dos últimas, que son las que más nos interesan a nosotros como educadores, que esas están en los lóbulos prefrontales, en la frente, en lo más noble nuestro, en lo último que se ha desarrollado en la evolución, lo que no tienen los primates. Ustedes han visto los monos, los grandes simios, que poca frente tienen una frente estrecha y dura para también dar cabezazos cuando pelean, ¿no? Y algunas personas también, ¿no? Como decía Manuel Alcántara, ese gran periodista malagueño que ha sido profesor en la Escuela de Periodismo muchos años en Madrid, es muy simpático, escribiendo la columna breve, no sé si en algún periódico de aquí, porque publica así en cadena. Y se publicó la noticia de que en Italia habían fecundado óvulos femeninos con espermatozoides de chimpancé y que había empezado a desarrollarse aquella célula para producir un ser vivo, que no sabíamos si sería un ser humano o un chimpancé, una cosa rara, pero que a los 40 días lo habían acabado para que no se produjera un monstruo. Y decía Alcántara, dice, eso de que lo han acabado lo dicen para que no se conozca, pero hay algunos que han llegado a término y yo los conozco algunos. La mezcla de mujer y chimpancé. Bueno, pues estos están en los lóbulos prefrontales, ahí en la frente. De modo que cuando decimos que uno no tiene dos dedos de frente, si queremos hablar con propiedad, nos deberíamos referir a estas dos inteligencias, no a las otras que están en otro sitio. La intrapersonal es la capacidad de entenderse a sí mismo. Fíjate que 3 verbos usa Gardner: entenderse, controlarse y motivarse. Qué cosa tan difícil. Hay gente que no se entiende. Algunos que no se entienden ni siquiera cómo son, no saben cómo son ellos, lo tienen que decir otro. Un amigo, algo, mira, no, este tiene tal cosa, tiene estos defectos, él mismo no lo sabe. Pero hay otros que sí saben eso, pero no saben cómo están, saben cómo son, pero no cómo están ahora. Estoy raro, no sé qué me pasa, estoy triste, pero no saben decir, estoy entrando en una depresión, es que me han contradicho en una cosa y me han molestado mucho, es que me estoy enamorando de una persona, o me estoy desenamorando, o me estoy enfadando con uno, le estoy cobrando aversión a uno, no sé por qué, ¿ves? Y no se conoce. Controlarse, más difícil todavía que conocerse, controlarse, ya hablamos antes, y motivarse, eso es saber usar ya las emociones. Como ven aquí, no entra solamente un factor cognitivo, sino ya entran las emociones, conocerlas y saberlas usar. Para motivarse hay que saber usar las emociones, si no, pues venga, no tengo ganas de levantarme, pero me levanto. Si hiciéramos lo que dicen muchos alumnos nuestros, no, es que no me apetece, es que no tengo ganas. Una de las primeras palabras que aprenden los chicos hoy día es no me da la gana. No me da la gana. Bueno, pues si solamente hiciéramos las cosas cuando nos da gana, cuando nos apetece, no nos levantaríamos la mitad de los días hasta las 12 de la mañana y no trabajaríamos y todo lo que es un poco desagradable, un poco duro, no lo haríamos. Hay que saber motivarse, es una inteligencia muy grande para progresar. Y la gente que ha hecho algo grande en la vida se ha matado trabajando. Y esto es un mensaje que hay que transmitir a la gente, aunque la tele esté transmitiendo el contrario, que las cosas se consiguen sin esfuerzo. Todo el mundo sale con unas casas fantásticas, unos coches magníficos, no se les ve trabajar mucho porque eso es molesto,
pero se les ve de vacaciones, tal. Y luego los famosillos estos que salen en los programas del corazón, que están teniendo tanto éxito, todas las emisoras ya tienen su programa, pues lo mismo, vengo de vacaciones, voy a vacaciones, ¿vale? Profesión suya, vacaciones, parece, ¿no? Porque la interpersonal, esta es la que más nos interesa, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, saber tratar a los otros, esa es la que nos interesa para ser personas. Es como la intrapersonal, están muy unidas, estas dos van juntas, pero aplicada a los otros, conocer a los otros, ayudarles a controlarse y ayudarles a motivarse. Esa la necesitamos mucho los profesores, ayudarles a ellos a motivarse. La reflexión que les hago ahí al final de Gardner es que si eso se confirma, sigue siendo teoría todavía, hay algunos que la discuten, pero vamos, eso no nos tiene que preocupar mucho, porque la evolución sigue siendo todavía una teoría de la evolución. Hasta que no se consiga en un laboratorio coger a un mono y transformarlo en un hombre, pues no será, está comprobada científicamente la teoría de la evolución. Pues esta teoría, si se confirma, deberá tener profundas repercusiones en educación. Él, de hecho, ya propone y tiene escuelas experimentales en Harvard, dependiente de la universidad, tienen también en Italia, empezaron también en Venezuela, pero no sé si con los cambios políticos y todo eso sigue adelante, no tengo noticias, y que lo que quiere son grupos pequeños, de 8 a 10 alumnos, con la misma carga de inteligencia. Y entonces, al principio, sí, educar a todos igual, ¿no? Hay que dar la educación primaria, lo que equivale a la educación primaria, igual. Solamente dice él que ya desde preescolar, desde infantil, hay que saber cuál es la inteligencia que tiene esa persona. Y ha hecho test para descubrirla. Un test famoso que se llama Midas, como el rey que tocaba las cosas y las convertía en oro. Es la abreviatura inglesa de múltiples inteligencias, intelligence, development, desarrollo, assessment, que es evaluación, y la S, scale, escala de medición del desarrollo de las inteligencias múltiples, Midas. Pero él no le da mucha importancia al mismo test que ha hecho él. Dice que lo importante es seguir a un chico durante un año entero, ver qué le gusta, cómo dibuja, hacer una carpeta con todo lo que va haciendo desde el principio del curso hasta el final, cómo se le da la música, el deporte, el relacionarse con los otros, en fin, ir viendo. Y una vez que tengamos eso, darle sí todo, porque puede ser que el diagnóstico esté equivocado y al chico le guste más las matemáticas porque la profesora era más simpática. Y entonces, claro, pues el chiquillo lo que buscaba allí era la simpatía, el cariño. Una vez que tengamos ese primer diagnóstico, darle a todos igual, pero a cada uno 1 hora de lo suyo diaria. Dice mínimo 3 horas semanales a 5 horas semanales. Por ejemplo, un chico que le gusta la música, pues darle 5 horas de música a la semana, sacándola de donde sea, del horario, dándole lo demás, pero dándole las 5 horas. Al otro que le gusta el dibujo, al otro que le gusta el deporte, al otro que le gusta escribir, al otro que le gusta hablar, al otro que le gusta lo que sea, manipular, cada cosa, 1 hora. Y a los 14 años, al revés, darle como central lo suyo y como complemento educativo, pues inglés, matemáticas, lo que necesiten, pero fundamental deporte, pues deporte. Como hacen ahora en las escuelas de deporte, ¿no? Que se levantan temprano, dan una carrera, se bañan, nadan, no sé cuánto, les enseñan anatomía, pero claro, ya eso es para profesores. Pues enseñarlo desde los 14 años así, a dibujar. Lo principal, dibujo, pintura, y luego darle matemática, inglés, historia, así como complemento. ¿Ves? Esa sería la teoría de él, que está ahora mismo como piloto en eso. Hay otro aspecto muy interesante de esta teoría de aplicación educativa que están escribiendo algunos. Por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero tengo por ahí la ficha. Uno que fue ministro de Educación en Brasil ha escrito un libro de la aplicación de las inteligencias múltiples en la enseñanza de cualquier materia. Y es verdad que, por ejemplo, las matemáticas habría que enseñárselas de distinta manera a quien tenga inteligencia matemática que a quien no la tenga.
Dicen, por ejemplo, con esto que decimos de las chicas que lo tienen más, que hemos hecho perder mucho tiempo y todavía estamos haciendo perder tiempo en colegios y centros de primaria a las chicas contándole historietas para que entiendan las matemáticas. Si una persona que entiende matemáticas no hay que decirle nada. No hay que venir con un cuento. Un granjero tiene 200 gallinas. 100 gallinas le ponen 300 huevos al año. 80 gallinas le ponen 260 huevos al año. Y 50 gallinas le ponen 25 huevos al año. ¿Cuántos huevos al año? No sé cuánto. Y si luego los puede vender a tanto. Dice, todo eso va a hacer perder tiempo a la gente. Tú le tienes que poner, ¿cuánto es 300 por 280? ¿Cuánto es tanto por tanto? ¿Cuánto es de dinero? Y te dan lo que gana el granjero ese al año. Y ya está. Y no te tienes que poner con cuentos de gallinita. Eso es para los niños. Dice que tengan, según sea. El inglés, hablaba del inglés, me acuerdo. Dice, a la persona que tenga la inteligencia musical es mejor empezar por el lenguaje hablado. La música y la entonación del inglés. Y después ya se le va enseñando gramática. En cambio, el que tenga el lenguaje, la inteligencia lógico-matemática, la segunda, es mejor empezar por la gramática, la sintaxis, los verbos irregulares, y después ya irá mejorando la pronunciación. Es interesante, un campo ahí se abre tremendo, de ver cómo hay que enseñarle a cada uno, incluso las mismas materias, de forma distinta según sea su inteligencia. Y luego les digo también optimismo de esta teoría de Gardner. Todos sirven para algo. No digamos, este niño, esta niña no sirve para nada, es un desastre total, las notas malísimas. Luego a lo mejor va a triunfar en la vida, como camarero, por ejemplo, porque es muy simpático, o como dependiente de una tienda, o como deportista, o como político, o como lo que sea, ¿no? Pues puede ser que después triunfe. Como decían en Chile, la derecha, cuando triunfó Allende, y hizo ministro a alguna gente que no tenía mucho currículum de estudios, ¿no? Y contaban el chiste de que le hacían una entrevista a la madre del ministro de Educación. Le decían, señor, ¿usted pensó que alguna vez su hijo iba a llegar a ser ministro de Educación? Y decía la señora, no, que va, si yo lo hubiera sabido, lo hubiera mandado a la escuela. Bueno, pues ese hombre puede ser que no hubiera triunfado mucho en los estudios, pero luego llegó a ministro, bueno, porque tenía otras capacidades. Les digo en la nota, pasamos otra vez a la primera página, la de la soleada. Después de ver, ya hemos visto, de hecho, en Gardner, algo de los sentimientos, ¿no? Este último interpersonal es controlarse, motivarse, todo eso. Le digo que en esta línea van El mundo de Sofía, de Gardner, no confundir con Gardner. Gardner es noruego. El libro ese que ha tenido tanto éxito, un montón de ediciones. La chiquilla que se metía en una cabañita y pensaba lo que decían los filósofos. Ya un poquito más alto, más elevado que lo de Matthew Lipman. Y más Platón y menos Prozac, y Pregúntale a Platón de Marinov, que ha tenido mucho éxito también, son libros interesantísimos de leer. Y para resolver problemas, el sistema más PEACE de Marinov, paz en inglés. P, que es el problema, diagnosticar bien el problema. E, emociones, qué emociones siento yo sobre este problema. A, qué alternativas tengo para solucionarlo. C, le llama contemplación, que es pensar lo que han dicho los grandes hombres sobre ese problema, porque sobre todos los problemas humanos se ha escrito ya, sobre la vida, la muerte, la enfermedad, la soledad, el desamparo, la traición, los celos, el amor. Entonces, pues pensar él le da una fotocopia sobre lo que han dicho filósofos, grandes dramaturgos, Sófocles, Shakespeare, y pensarlo, y después la E final es equilibrio, porque elijo, a la luz de esa C, de esa contemplación, elijo la alternativa mejor, y si he elegido bien, me viene la tranquilidad. Se lo decía San Ignacio también en el libro de los ejercicios, que si se hace una buena decisión, al final viene consolación. Si se hace una mala decisión, te queda otra vez inquieto. Bueno, pues Marinov. Dejen ustedes la segunda ola, que aunque la pongo ahí la segunda porque cronológicamente fue la segunda, pero la dejamos para el final porque es la que recoge el fruto de los otros. Vino la educación emocional, como digo, por Goleman, la inteligencia emocional. Es lo que les decía antes de corregir el optimismo. Dijeron, sí, muy bien la inteligencia, pero si luego las emociones se cruzan ahí, entonces ya todo se oscurece.
Y entonces hay que conocer, utilizar y controlar las emociones, que ya lo decía Gardner en esas últimas inteligencias suyas. Y de ahí lo tomó Goleman, que es discípulo de Gardner, ahora en no muy buenas relaciones con Gardner, aunque hizo la tesis doctoral con él, pero le publicó esto, tomó las dos últimas inteligencias y le puso nombre de inteligencia emocional, que es un nombre tomado de Yale, de Salovey y Mayer, otro en la Universidad de Yale. Pero bueno, eso son discusiones ahí puramente de profesionales que no tienen importancia. Sí, lo que les digo ahí en cursiva, ¿no? Conocer, utilizar, controlar las emociones, eso es lo que es importante. No basta con saber pensar. Y luego, lo que hemos dicho, los valores morales. No basta tener inteligencia y conocer las emociones. Hay gente que controla las emociones y tiene inteligencia y no tiene valores morales, entonces tenemos un desastre. Decía el profesor Robert Ross, uno de los grandes especialistas en delincuencia juvenil en el mundo, con el que yo he tenido el gusto de colaborar y aprender mucho de él, y él decía, si a un delincuente le enseñas habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades sociales, a un delincuente le enseñas habilidades, tenemos un delincuente hábil. Eso es verdad. Claro, si no deja de ser delincuente, pues un delincuente hábil ahora va a utilizar eso para hacer más daño que antes, ¿ves? De modo que lo fundamental es que deje de ser un delincuente, que tenga valores morales. Si no, todo lo demás pues va a ser trágico, va a ser peor. Y muchas veces estos conceptos que vamos a ver ahora mismo, cognitivos muy importantes, como es el conocimiento del otro, el ponerse en el lugar del otro, que nos debía ayudar para relacionarnos, nos puede servir para hacerle daño al otro. Me contaba el profesor una pequeña anécdota. Yo les cuento anécdotas porque creo que aclaran, ¿no? Por esto. Un profesor de psicología educativa en la Universidad de Valencia, que no hay, en muchas universidades no hay esta asignatura, y es muy interesante. No, perdón, psicología educativa sí hay. Psicología familiar es la que es curiosa. Tienen varias universidades. Y coincidimos en una mesa de tesis doctoral, que iba a leer una chica una tesis sobre la mejora de la conducta y tal, un poco aplicando mi programa. Bueno, y después en la comida me dice, mira, yo antes siempre he creído en Dios, yo siempre he sido creyente, he creído en Dios, pero ahora estoy empezando a creer en el demonio también. digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque veo una maldad de pronto que dice, no, esto no es humano, esto no es humano, esto ya viene del demonio. Digo, sí, por ejemplo, y a él lo llaman como experto, como es experto en psicología familiar, cuando hay juicios de separación, ¿no? De divorcio, por las malas, diríamos, que van a juez y lo llaman a él. Dice, mira, yo comprendo que un hombre y una mujer puedan no poder convivir más porque no se quieren, porque es imposible vivir ya. Y, bueno, pero entonces racionalmente vamos a separarnos para el mayor bien para los dos, el mayor bien para los hijos y ya está. Dice, no. Dice, hay algunas veces que es como se conocen, a ver cómo le hago el mayor daño. Uno que le dijo al juez en un juicio de esto, como le atribuye usted la casa a mi mujer, como las atribuye usted, yo la quemo. Se lo digo a usted antes, que yo hago arder la casa porque esta no se queda con la casa. Como sabía que le gustaba la casa, que eso era lo suyo, pues es que yo quemo la casa antes que la tenga, que me metan en la cárcel por incendiario, pero yo no, esta mujer no se va a quedar con mi casa. Dice, no, qué odio hay, ¿no? Para hacer ese daño estúpido. Bueno, pues otro me dijo que les costó 5 o 6 meses aclararlo. La mujer, tenían una niña de 11 años o por ahí, y la niña quería mucho a su padre, como es natural, y el padre a la niña, y después otro niño más pequeño. Pues dijo que el padre, como la quería mucho y sabía que eso era lo que más le iba a hacer sufrir, dijo que el padre había intentado violar a la niña. Claro, la primera orden del juez fue que el padre no se acercara a la niña y no tenerla ni fines de semana ni nada. Con lo cual, el daño que le hace al padre y el daño que le hace a la niña, pero es por venganza, ¿ves? Dice que les costó 5 o 6 meses con testigos, con psicólogos, con tal y cual, descubrir que todo era mentira. Entrevistas con la niña, entrevistas con ella, todo era mentira. Lo había inventado para fastidiar al otro, ¿ves? Entonces, si no tiene valores morales, todo lo demás te puede servir para hacer más daño, todo el conocimiento del otro, toda la inteligencia.
¿Está claro? Bueno, pues entonces lo que yo ahora les resumo a ustedes es lo siguiente, que estoy de acuerdo con estas tres, eso es lo malo, que estoy de acuerdo, que es que hacen falta las tres olas, hacen falta las tres, aprender a pensar, hace falta controlar las emociones y hace falta tener unos valores morales para poder relacionarse bien, que es tener habilidades sociales como vamos a ver después de un ratito de descanso, ¿ves? Hace falta las tres, o sea, no es que estén en desacuerdo con ellas, es que estén en desacuerdo con las tres. Y que por lo tanto si tomamos una sola estamos dejando cojo el programa. ¿Está claro el asunto? ¿Ves? Y tenemos que buscar un programa, esa es la complicación, un programa, meter las tres cosas, a ver cómo las metemos.